Bienvenidos todos a esta nueva edición de Palabra Viva en Vivo. Se comunica con ustedes, les habla Gio, su servidor en el Señor Jesucristo. Y yo sé que típicamente acostumbramos yo y mi padre a presentar estas ediciones, pero él no está aquí hoy con nosotros. Él está tomando un día de descanso muy merecido, pero estamos aquí de todas maneras al pie del cañón para una vez más predicar, ministrar la palabra del Señor. Le doy gracias a la audiencia por sintonizar, por ver esta transmisión, y solamente le pedimos a la audiencia dos cosas en particular antes de continuar con el tópico para esta edición. Déjale saber a otros acerca de la existencia de Palabra Viva. El mejor testimonial, algunos dicen, o el mejor testimonio que se puede dar es la experiencia personal, cómo la persona ha sido edificada. Y si usted ha sido edificada, informada por lo que ofrecemos a través de Palabra Viva, le pedimos a la audiencia que le comunique a otros la existencia de este ministerio, especialmente considerando cómo los medios sociales están tratando por todos los medios de censurar la predicación del evangelio puro. Y número dos, que también nos apoye económicamente, es a través del patrocinaje de nuestra audiencia que podemos continuar en esta labor. De la manera que lo hacen es pulsando en el enlace que aparece por debajo de la presentación de video donde dice donaciones. Pulse ese enlace, siga las instrucciones. De esta manera nos ayudarán económicamente de antemano. Le damos gracias a la audiencia por la consideración. Ahora, ¿cuál es el tópico que tenemos para la audiencia en esta edición? Antes de dar el título, quisiera dirigir la atención de la audiencia a 2 de Corintios capítulo número 10, y le voy a dejar saber de antemano a la audiencia que esto tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado recientemente en una de las más recientes presentaciones de Palabra Viva en Vivo, y en particular estábamos enfocándonos en cómo el apóstol Pablo, escribiéndole al joven predicador Timoteo, estaba dando un listado acerca de lo que es deseable, o los requisitos, algunos dirían, con respecto al obispado. Y yo creo que es importante también que nosotros aclaremos que cuando estamos hablando del obispado, no estamos hablando en particular de cómo la Iglesia Católica Apostólica Romana emplea esta palabra. Uno mantenga todo eso en mente, porque recuérdese que la Iglesia Católica, entre otras sectas y religiones falsas que pretenden ser cristianas pero no lo son, toman estas cosas del texto y la pervierten. Cuando estamos hablando del obispado, es una palabra que se usa en el griego para hablar del pastor, de aquel que enseña, que ministra, que cuida sobre las almas de la grey de esa iglesia local, y no es, vamos a llamarle, un grupo profesional dotado, por así decirlo, por esta organización grande, etcétera, etcétera. Y usted conoce el resto de las cosas que se dicen para darle ordenación, dicen estas personas, a lo que sería el ministerio o el ministeriado profesionalmente. No, señoras y señores, cuando leemos Efesios 4:11 y leemos otras cosas, se hace evidente que esto es un llamado que Dios hace sobre la persona en particular. Dios, Cristo, es el que llama hacia el apostolado, hacia el profeta, hacia el evangelista, al pastor y al maestro. Y cuando leemos 1 de Timoteo capítulo número 3, versículos 1 al 7, encontramos que hay requisitos para llenar esa posición. Y es algo que desafortunadamente muchos cristianos ignoran, o en muchos casos pasan por alto, porque prefieren el mensaje que aquellos que amontonan a personas. Estas personas amontonan para sí, para sus propias concupiscencias. Le están diciendo lo que ellos quieren escuchar, no lo que tienen que escuchar, no lo que necesitan escuchar. Y por ende, hay todo tipo de individuos, hay todo tipo de personas que se acerca al púlpito, que se acerca a donde necesitan, ellos dicen, predicar o ministrar, que en verdad no llenan los requisitos del pastorado. Y esto ha causado muchos problemas dentro del cuerpo de Jesucristo, porque entonces tenemos a individuos entre nosotros que desafortunadamente lo que están haciendo es que ellos no son dotados. No se adhieren a lo que dice el texto bíblico, no tienen intenciones buenas y están predicando un evangelio falso, que lo que está haciendo es que las personas están siendo arrastradas por todo tipo de doctrina que se levanta inherentemente contra lo que dice el texto bíblico. Y la Biblia nos advierte en contra de este tipo de elementos una y otra vez. Y como estábamos hablando recientemente, es necesario entonces que nosotros aprendamos lo que dice el texto bíblico acerca de estos requisitos, y entonces usar el discernimiento para aplicárselo a las personas que pretenden ministrar
el evangelio. Ya eso lo habíamos explicado en una previa edición. Si no vio esa edición, le pedimos a la persona que no lo ha visto que lo vaya a recapitular, que lo vea específicamente, y que lo vaya a recapitular, sí, que lo vea una segunda vez, porque estas cosas son importantes. Hay personas que nos preguntan a nosotros de diferentes maneras, porque no están al alcance de nosotros, o sea que están en diferentes estados, en diferentes naciones. Nos han pedido a través de los años, Gio, su padre, ustedes nos pueden recomendar una iglesia local, y se nos dificulta, francamente, porque una vez más no conocemos esos contornos, no conocemos a las personas ahí. Nosotros estamos en un sector en particular donde Dios nos ha colocado, y ahí es donde nosotros estamos ministrando. Pero no queremos dejar a esas personas sin esperanza, y le decimos, lea por ejemplo 1 Timoteo 3, 1 al 7. Si miras esos requisitos y entonces se lo aplicas a la persona del pastor, y uno ve que ellos están llenando esos requisitos, entonces uno puede decir, bueno, aquí la Biblia me está dando un listado que puedo usar para yo determinar si la persona que está ministrando cabe dentro de estos parámetros. Ahora, hablando de todo eso, quería continuar con un pensamiento aquí, porque entonces está la otra cara de esa moneda, y es específicamente esto de, bueno, ¿cómo yo sé necesariamente si estas personas son falsas? Bueno, yo creo que ya contestamos esa pregunta, pero entiendo el espíritu de la pregunta. Déjeme contestarlo de la siguiente manera. Si usted le aplica 1 Timoteo capítulo número 3, versículos 1 al 7, a estas personas a quien uno pregunta, ¿será o no será ministro? Y también aplicamos el dictamen de Cristo cuando Él dice específicamente, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que entonces eso nos comienza a dar un entendimiento de aquellos que son aprobados y de aquellos que no son aprobados. Pero entonces, aquel que hace esa pregunta, aún conociendo esto, entiendo por qué hace la pregunta. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que la Biblia menciona, y específicamente vamos a mirar un texto aquí en 2 Corintios capítulo número 10, donde el apóstol Pablo habla algo muy peculiar, particular, acerca de este elemento, que ellos no son operadores genuinos. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme leer el texto y después lo indagamos juntos. Vamos a dar el contexto primero y después damos la explicación. 2 Corintios capítulo número 10, versículo 7 en adelante. Siga con la lectura. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, así como somos en la palabra por las cartas, estando ausentes, los tenemos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Hay más, pero quiero regresar aquí a algo y vamos a mirar esto cuidadosamente, porque yo creo que esto contesta la pregunta que muchos cristianos todavía tienen, aun cuando ya hemos dicho anteriormente, aplicamos 1 Timoteo 3, 1 al 7 y otros textos como hemos mencionado con respecto a Cristo. Piénselo, aquí hay algo bastante curioso. Nótese la táctica que típicamente los falsos maestros, profetas, pastores, obreros fraudulentos emplean. Y esto es una táctica que sigue siendo cierto. Nótese, porque a la verdad dicen, vamos a pausar ahí un momento. Cuando se está hablando aquí acerca de ellos, se está diciendo explícitamente aquí que lo que se le está diciendo estas personas, o sea, los fraudulentos, a aquellos que ellos quieren que sean discípulos de sí mismos, y esto lo menciona Pedro, dicho sea de paso, él dice que estos individuos son celosos por vosotros, que ellos quieren que ellos sean, en esencia, yo estoy, vamos a decir, intercalando la siguiente palabra, pero es lo que Pedro en esencia da a entender, ellos quieren que usted y yo seamos idólatras de ellos mismos, eso es lo que ellos quieren seguidores que ellos pueden manipular, el texto lo aclara de esta manera, porque la verdad dicen,
Cuando aquí se habla de dicen, entienda aquí que hay dos cosas importantes. Número uno, la difamación. Porque nótese lo que viene próximamente. Las cartas son duras y fuertes. Nótese que estos individuos están tratando de desacreditar la corrección genuina. Porque Pablo anteriormente en esta misma carta, él dice que por un momento cuando él le había enviado corrección a los corintios, él dijo, yo creo que se me fue la mano. Y estoy parafraseando. Yo creo que se me fue la mano. Creo que fui demasiado áspero en lo que le estaba diciendo a los corintios y esto no es bueno. Yo no quiero que ellos sean entristecidos y que esto no produzca arrepentimiento. Pero entonces él dice que todo lo opuesto sucedió a su preocupación. En otras palabras, cuando él estaba escribiendo estas cartas, llegó a ellos y que ellos, esta carta llegó a producir tristeza y que esto produjo arrepentimiento en ellos y que dio fruto estas cosas. Y por ende, nótese que entonces eso que Dios usa para corregirnos, para que nosotros no seamos bastardos, estas personas hablan mal de esa misma corrección. Por ende, ya comenzamos a analizar aquí, leyendo el texto bíblico, algo que sobresale de la página. El obrero fraudulento toma el artículo genuino, la actividad genuina, que incluye el llevar a la persona, por así decirlo, a estar entristecida porque ha ofendido a Dios para que se arrepienta, no para que sea manipulado por el hombre, vamos a entender eso, que eso en sí es algo que, como ellos lo describen, es duro, es fuerte. ¿No les suena algo similar a lo que está sucediendo hoy por estos individuos que usan estas mismas palabras? Y son los mismos que ellos dicen que predican, toman su mensaje de lo que dice el texto bíblico. Algunos dirán, oiga, Gio, es verdad, piénselo. ¿Qué es lo que hoy por hoy se dice por los medios sociales si usted o yo decidimos, por ejemplo, tomar lo que dice 1 Corintios 6 con respecto a la homosexualidad? Uy, qué duro, qué fuerte. La misma táctica que estaban usando contra el apóstol Pablo, apóstol genuino, para tratar de desacreditar lo que él estaba predicando. Algunos, cuando esto se dice, dicen, oye, Salomón no se equivocó en Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. En ese aspecto sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y la Biblia nos advierte acerca de este tipo de táctica. Algunos preguntarán, Gio, ¿y el título para este mensaje? Una vez más, estamos descifrando el artículo genuino, o sea, el ministro genuino versus el ministro fraudulento, porque la Biblia misma nos da, vamos a decir, las características de cómo lucen estos individuos, las tácticas que ellos emplean, cómo lucen, qué dicen. Porque la verdad dicen, nótese que se enfoca en las palabras, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Pero nótese que lo que están tratando de hacer es inculcar en la mente de los recipientes de estos mensajes, de que aquel que está enviando esa carta, aquel que está enviando ese mensaje, lo está haciendo con malas intenciones. Señoras y señores, esto usted lo está viendo en nuestra generación. Cuando la verdad se está diseminando, ¿qué es que los oponentes de la verdad dicen? ¡Qué duro, qué fuerte! No escuchen a eso porque es esto, aquello y lo otro, y entonces usan un nombrete, una clasificación para que la gente ya cierre la mente al mensaje del creyente. Usted es esto, y usted llena el espacio. Y nótese que ellos llevan a las personas entonces, a quien uno quiere predicarle la verdad, a que cierren su mente, cierren su corazón, cierren su entendimiento a la verdad que uno está intentando comunicarle. La táctica está siendo delineada ante nosotros por lo que Pablo mismo está escribiendo acerca de aquellos que trataron de desacreditarle a él. Nada ha cambiado, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Pero continúa, mas la presencia corporal débil. Nótese que en esencia estaban diciendo lo siguiente. Pablo da esta apariencia de que él tiene esta autoridad y que él habla con estas palabras ásperas y es una indicación del tipo de personaje que es. Pero en verdad es un hipócrita y cuando lo miras, nótese su apariencia física, dicen ellos. Eso no es un hombre que tiene autoridad. Eso no es un hombre que debería de estar diciendo esto, aquello, lo otro. Por eso Pablo dice, versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. ¿Qué es lo que Jesucristo nos dice? Que nosotros no debemos de juzgar de acuerdo a apariencia, sino de acuerdo a justo juicio. Oiga, Gio, lo que usted está mencionando en esta noche, yo sé lo que algunos están pensando. Estas tácticas no son nuevas. No, no las son. No las son. Eso, yo diría que eso es algo bueno. No deberíamos de
estar sorprendidos por esto. Y algunos preguntarán, ¿pero por qué, Gio? Porque una vez más la Biblia nos advierte acerca de este tipo de situación. Pero continúa. Dice aquí lo siguiente. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Otro punto en todo esto, nótese que se están enfocando en algo que en verdad no debería de tener, vamos a decir, no debería de jugar un papel. Eso es importante. Algunos dirán, Gio, explíquese, con mucho gusto. Si la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no debemos de mirar las cosas según la apariencia, vamos a pensar primeramente en Cristo Jesús. No hay parecer en Él, que dice el texto bíblico, para que le deseemos. Pero la Biblia también dice, y estoy parafraseando, para aquellos de nosotros que somos salvos, sí, Cristo en cruz, en la dura cruz, no era algo que era apreciable mirar, por así decirlo, pero es el capitán de nuestra salvación. Él es el que nos entrega a nosotros a través de su sacrificio vicario, vida eterna, y es precioso para nosotros. ¿Qué es lo que dice Pedro? La piedra del ángulo que los fundadores la desecharon es piedra angular preciosa para nosotros. Hay un principio en todo esto y nótese que estos fraudulentos están tratando de hacernos enfocar en algo que el cristiano no debería de enfocarse en eso. Porque una cosa en particular es cierto. Las apariencias muchas veces engañan. O yo creo que una mejor manera de decirlo es que muchas veces nosotros permitimos que las apariencias vayan a dictaminar la manera en la cual nosotros miramos las cosas. Y una vez más, enfocándonos, más la presencia corporal débil. ¿Qué tiene que ver eso? Porque yo he escuchado presentaciones, y me imagino que usted también, de personas que usted mira su físico y dice, está débil el individuo. Pero cuando usted le escucha hablar, usted dice, habla con autoridad, habla como una persona que sabe lo que está hablando. Y usted revisa, usted emplea el discernimiento para ver si lo que están hablando es cierto. Y usted dice, es verdad, están diciendo la verdad. O sea que la apariencia física no juega un papel en estas cosas, y usamos una vez más anteriormente a Jesucristo como el ejemplo primordial. Mientras que también, usted lo piensa bien, los obreros fraudulentos saben que mucha gente se enfoca en lo físico. Y ellos se visten de cierta manera, hablan de cierta manera, tienen cierto aspecto, porque saben que mucha gente juzga de acuerdo a ¿qué? A la apariencia. Entonces estamos hablando, ya hemos mencionado algunas cosas aquí con respecto a estos individuos y cómo ellos astutamente emplean ciertas tácticas para manipular a aquellos que desafortunadamente no aplican la palabra de Dios, y desafortunadamente, una vez más, lo que hacen es engañar a muchos individuos. Por eso, como estaba mencionando anteriormente, creo que es importante mantener esto en mente, y lo voy a enfatizar una vez más, valga la redundancia. Hay muchos cristianos que cuando leen 1 de Timoteo, capítulo número 3, versículos 1 al 7, tienen la tendencia de hacer lo siguiente. Bueno, esto es aplicable al ministro, pero no a mí. Y si usted lo piensa bien, si Cristo nos quiere llevar a todos nosotros a ser como Él es, y esto es lo que el Padre desea de nosotros, ¿por qué de repente las cosas que debemos de ver en el pastorado no se deben de ver en nosotros? Eso es una justificación para darnos espacio para no vivir de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Y eso es una equivocación. Eso yo creo que indica malicia en algún nivel, en alguna manera. Y yo sé que eso es una verdad inconfortable tener que confrontarla, pero es una hipocresía, es una duplicidad que nosotros los cristianos debemos de abandonar porque no nos queda bien y corre contrario a lo que dice el texto bíblico. Entendiendo entonces todo esto, regresamos una vez más al texto. Nótese, déjenme, ahora antes de proceder, porque esto es importante. Nótese cuántos predicadores hoy, o así se llaman, predicadores hoy, lucen de la misma manera, se visten de la misma manera, hablan de la misma manera, emplean las mismas palabras, las mismas terminologías, las mismas ideas. Piensen eso. Y entonces póngase a pensar por qué. Y yo creo que usted comienza a entender más y más lo que el texto aquí está tratando de comunicar. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. ¿Comparado con qué? Bueno, con aquel que se viste bien, con aquel que tiene el reloj carísimo, con aquel que tiene los zapatos de la moda, con aquel que tiene el corte de pelo de cierta manera, con aquel que es cool entre la juventud. Yo todavía recuerdo, hace algunos años atrás, cuando comencé a escuchar a más y más creyentes que supuestamente eran creyentes sólidos decir, es que yo tengo que ir a una iglesia donde
hay un pastor joven ahí. Necesito ir a ese tipo de iglesia porque siento que es necesario estar en ese tipo de ambiente. Y cuando uno le pregunta a estas personas si ese es, por así decirlo, el marcador principal que ellos están buscando, juventud, de repente ellos entienden el espíritu de la pregunta y tratan de decir, no, eso no es lo que yo quise decir. Eso es efectivamente lo que quisiste decir. Nótate que te estás dejando llevar por la onda. Además, ellos saben que esto es una excusa barata. Porque lo cierto del caso es que simplemente porque una persona sea joven, y yo sé lo que algunos van a decir. Bueno, Gio, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud. Recuérdese que en aquellos entonces, en esa cultura en particular, ellos toman ciertas ideas de la cultura judaica. Y el ministro, por así decirlo, no podía ministrar hasta tendría sus aproximadamente 30 años de edad. No estamos hablando entonces aquí de un joven, o sea, de Timoteo, donde un individuo tendría 15 años ministrando ante la congregación. Entonces, mantenga eso en mente. Pero también eso no es un permiso para que alguien de inexperiencia, alguien que es indocto en el texto bíblico y que Pablo mismo advierte que el pastor no puede ser neófito para que él no sea arrastrado por el diablo ni vaya a arrastrar a otras personas tras cosas diabólicas y caer en lazos de tentación. Eso también lo tenemos que incluir en nuestra consideración. Y pensando en todo esto, uno comienza a notar entonces más y más por qué este tipo de elemento hace las cosas que han estado haciendo ya por cientos de años. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra, escuche esto, menospreciable. Menospreciable. Estamos viviendo en una generación de censura, ¿sí o no? Sí, yo creo que si usted tiene colirio en los ojos, usted tendría que estar de acuerdo que vivimos en una generación que censura la verdad. Y si usted se levanta contra lo que el régimen, contra lo que la narrativa popular es. Piense, por ejemplo, uno de los ejemplos más recientes, la situación en Ucrania. De repente cualquiera que no colocó el emblema de la bandera de Ucrania en sus medios sociales, la gente comenzó, pero usted no está en solidaridad con Ucrania. Y si usted tenía colgar en los ojos acerca de Ucrania, usted dice, bueno, yo entiendo que lo que Rusia ha hecho aquí es una equivocación, no una equivocación, sino una atrocidad. Pero vamos a ser francos aquí. No es como que Ucrania es un país santo. Estamos hablando de uno de los países más corruptos sobre la faz de la tierra. Y el individuo que los está encabezando ahora es un dictador. Entonces no vamos a ir al otro extremo. Usted es un amante de Putin. Usted es un comunista recalcitrante. Usted quiere el resurgimiento de la Unión Soviética. Pero ¿quién dijo tal cosa? Nótese que lo llevan a estos extremos porque desafortunadamente, como hay muchas personas que no dan materia gris a estas cosas, entonces son tan reduccionistas que no aprenden a pensar detalladamente sobre estas cosas, estas cuestiones importantes. Y la palabra menospreciable, nótese entonces que cuando usted dice la verdad que tiene algún nivel de detalle, algún nivel de, quiero decir intricacy, o sea en inglés, que tiene algún detalle importante, minucioso, que quizás no sea algo que la gente vaya a pensarlo inmediatamente, de repente cuando usted comienza a expresar estas cosas, las personas que no se dedican a pensar dicen entonces de eso ¿qué menospreciable es eso? ¿Cómo se atreve usted a decir tal cosa? Y son ellos los que tienen problemas porque no han pensado estas cosas. Ellos piensan que, es como lo estábamos diciendo recientemente en otra edición de Palabra Viva en Vivo. Esto es una generación que no ha aprendido a pensar profundamente sobre asuntos que son necesariamente complicados. Y complicados en el sentido que esta es la vida real. Cuando estamos hablando de la vida real, señoras y señores, es detallado la vida real. Esa es la realidad del asunto. Pero si usted piensa que puede ser un experto en algo simplemente recibiendo 30 segundos o un minuto de información, entonces nadie le puede ayudar. Eso es una persona insensata. Eso es, en esencia, un imbécil haciéndose pasar por un sabio. Esa es la realidad del asunto. Yo sé, algunas personas llegan a decir, pero qué clase de insulto. Pero déjeme hacerle una pregunta. Usted cuando lee el texto dice, y lee, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Usted no piensa que el proverbista en esencia estaba llamando imbécil a esas personas que se pensaban sabias en su propia opinión? Y eso es lo que la Biblia misma nos dice. No pensemos que lleguemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Pero eso, decirle eso a una persona, señoras y señores, yo no tengo estos pensamientos de que yo me la sé toda. Yo sé que eso suena como que si es arrogante. Yo todavía soy ignorante en una buena cantidad de cosas y todavía estoy aprendiendo. Y hay cosas que yo pensaba
en un momento dado que yo las conocía, y hay otra información que estoy recibiendo ahora que lo que hace es retar lo que yo conocía anteriormente y estoy aprendiendo y estoy aumentando en conocimiento. Y gracias a Dios por su paciencia, longanimidad, que nos tiene paciencia para crecer en estas cosas. Y todavía me queda mucho, yo soy ignorante en muchas cosas. Pero el punto es en reconocer que debemos de crecer, debemos de aumentar en crecimiento y que no lo sabemos todas y no caer en esta trampa de esta cultura que en esencia le dice con 1 minuto de aprendizaje ya tú eres un experto en el asunto. No, eso es ridículo. Eso es ridículo, eso es infantil y eso es invitando a que uno vaya a exaltar el ser un bobo. Esa es la realidad del asunto. Mucha gente no le gusta eso, pero es la realidad del asunto. Y nótese que ese es el tipo de elemento que este tipo de elementos le gusta tomar ventaja, porque no escudriñan, no examinan, no llegan a discernir. Una vez más, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo aquí. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, o seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ahí lo tienen. Pablo, en esencia, le está diciendo al lector, ten cuidado con este elemento que se alaba a sí mismo. Y esto es curioso porque hablando de lo que había mencionado anteriormente, hay aquellos que se ofenden con una persona como su servidor por decir lo que acabo de decir, pero no se ofenden con aquellos que le están tomando el pelo. Hay un problema de sensibilidad ahí, señoras y señores. Porque yo prefiero pensar, y yo creo que es lo más respetuoso, que estoy hablando con personas que usan la inteligencia, que tienen el uso de razón. Pero estas personas, ellos no piensan así. Mira, este bobo, yo puedo tomarle el pelo. Le toman el pelo a estas personas y después cuando uno le dice, oye, no te dejes tomar el pelo por esta persona, se ofenden con uno y no con el que le está tomando el pelo. Es ridículo. Es absolutamente absurdo porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Oiga, Gio, es cierto, estos individuos, ellos tienen una tendencia de exaltarse a sí mismos. Tienes una indicación. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, ahí está la clave, señoras y señores. Ahí está la clave. Nosotros tenemos que medirnos, todos nosotros tenemos que medirnos de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Si en alguna manera u otra nosotros no estamos haciendo esto, entonces, en particular de aquellos que dicen ser mensajeros, si se están comparando a sí mismos, entre sí mismos, ya entonces tenemos una indicación que estamos hablando de personas que son obreros fraudulentos. Porque nótese que no hablan acerca de ser como Jesucristo. Es un club en la cual estos individuos están, y usted no es parte de la misma, dicho sea de paso, pero ellos saben que usted tiene anhelo de ser parte, y entonces le dicen, si usted quiere ser parte, tiene que hacer esto, aquello y lo otro, y le manipulan. A mí me parece bastante curioso que el espíritu es muy diferente entre lo genuino y lo artificial. Explíquese yo. Jesucristo te llama a que te unas a Él y que Él te transforme. Estas personas te llaman para que ellos te manipulen. Esa es la realidad del asunto. Pero usted tiene que escoger. Y es en ese escogimiento donde usted dice, voy por vida o voy por este individuo que me va a llevar por muerte, midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es un problema. Es un problema, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Para concluir esta edición, yo creo que se hace evidente que la Biblia aquí nos deja saber claramente cuáles son las tácticas que estos individuos emplean. Lo que nosotros necesitamos ser juiciosos, en el sentido, en el contexto de que aquí la Biblia nos dice cuáles son las características, cómo actúan estos individuos. Si notamos estas cosas, será mucho más fácil para nosotros no caer en las garras de este tipo de elementos. Eso es como nosotros, conociendo cuáles son los parámetros, las características de lo que es un verdadero siervo de Dios, lo que es un verdadero sirviente de Jesucristo, lo que es un verdadero ministro del Evangelio, versus una persona que pretende ser el artículo genuino, pero lo hace para manipular a las personas. Y nosotros conociendo la distinción, se le va a hacer mucho más difícil a estos individuos engañarnos. Y eso para mí trae contentamiento. Gio, ¿cómo así? Porque entendiendo que Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la misma os hará libre, se está cumpliendo en el discernimiento. Porque Jesucristo me enseña, te enseña, nos enseña a discernir para que estas personas no nos cojan los pelos.
por así decirlo. Y eso nos trae libertad. Y eso para mí es algo que trae contentamiento, trae gozo, porque Jesucristo me enseña claramente cómo evitar el engaño. Nos enseña cómo evitar el engaño y mantenernos libres de la esclavitud que estos individuos quisieran traer a nuestra existencia. Está presente en el texto bíblico, señoras y señores. Simplemente nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que la Biblia nos dice y someternos al dictamen de la misma. Espero que esto le ayude en alguna manera u otra. Le quiero dar gracias a la audiencia por el tiempo que nos han regalado en esta edición. No olviden una vez más donar. Es a través del patrocinaje de nuestra audiencia que podemos continuar en esta labor. Pulse sobre el botón que aparece por debajo de la presentación del video que dice donaciones. Siga las instrucciones. De esta manera nos ayudarán de antemano. Gracias por el apoyo. No olviden correr la palabra. Es a través de el ayudarnos de esta manera que podemos alcanzar a otras personas ministrando el evangelio de Jesucristo. Eso es todo por ahora. Le queremos dar gracias a la audiencia por la atención prestada. Este ha sido Gio. Me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima, que la verdad de Dios continúe reinando en vuestros corazones.